Les voy a mostrar les voy a compartir una pantalla. ¿Pueden ver? No, profe, todavía. No, a ver. No, es una foto. 11. Ay, compartir, a ver. No. Bueno, esperen que ya voy a ver qué pasa acá. Ahora. A ver, quiero compartir la pantalla. ¿Puse compartir pantalla? Claro, a ver. Bien. Bueno. Este es el ejercicio. No, pero quiero la imagen primero. Me cerraste la imagen, mamá. ¿Qué acabo de hacer? ¿Y ahí cómo hago? Ahí está. Ahora sí. ¿Ven, chicos, un cuadro? Sí. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, bueno, fíjense. Primero tenemos los adjetivos, que son cualidades, ¿sí? Tenemos adjetivos monosílabos, y cómo se forma el comparativo y el superlativo. Por ejemplo, rich, que significa rico, de dinero. El comparativo lo formo agregando er, richer. Ahí significa más rico. Y en una oración, si quiero decir que fulano es más rico que mengano, ahí la palabrita que es dan. Fíjense, cool, que significa fresco, de tiempo fresco, puede ser algo moderno también. Por ahí habrán escuchado algo re cool. El comparativo cooler. Y después la palabra big, significa grande. Generalmente cuando estos monosílabos son, miren, una consonante, una vocal y una consonante, va a doblar la última. ¿Ven? Bigger. Antes de agregarle la R, dobla la G. ¿Sí? Y para formar el superlativo, agrego el artículo de siempre, y la terminación va a ser est. Si digo the richest, es el más rico de todos. Quiero decir que fulano es el hombre más rico del mundo. Ahí voy a usar the richest. The coolest, the biggest. Entonces la regla es agregar est, y en algunos monosílabos dobla la G. Bueno, dobla la última consonante, en realidad. Después tenemos adjetivos terminados en Y. El monosílabo significa que es una sílaba, o bisílabos, dos sílabas. Fíjense lo que pasa con la Y. Va a cambiar ahí latina, tanto en el comparativo como en el superlativo, lo mismo, cambia ahí latina, y también sigue la regla. Agrego ER,
Y en el superlativo agrego EST. Y cuando el adjetivo es de 2 o más sílabas, fíjense, son palabras largas, como interesting. Ahí se forma igual que español. More interesting es más interesante. Y the most interesting es el más interesante de todos. Agrego una palabra antes, más interesante. La palabra interesante, por ejemplo, como ya es larga, no se le agrega más letra acá. ¿Está? También podemos decir menos interesante, que no está acá en el cuadrito. Menos se dice less. Se escribe L-E-S-S. Bueno. A ver, no sé quién era que tenía una pregunta con respecto al ejercicio que les di. ¿Edith, era? Sí, profe. Yo le quería consultar la parte que usted nos puso, que teníamos que traducir la frase y teníamos que respetar los plurales y los singulares. Esa fue la partecita que no le entendí. No sé si hay que hacerle por separado plural y singulares. A ver. No, ese no es el último ejercicio, habrá sido el anterior. Eso no es lo de comparativos que les di. Creo que fue la tarea anterior. Nada, que tengan en cuenta eso. Hay oraciones que están en singular y otras en plural. Porque el adjetivo, por ejemplo, nunca se modifica en inglés. En español sí. El adjetivo concuerda con el sustantivo. Tanto en género, si es masculino o femenino, o en número, que sería plural o singular. Entonces cargó otra actividad, profe, porque en mi aula virtual me salta como que esa es la última. Me voy a fijar. Bueno. A mí me parece. Yo ayer cargué esta, ¿viste? Pero como andaba tan lenta la página, ahora me voy a fijar si cargó o no. ¿Vieron que el miércoles... A mí me parece, profe. ¿Aparece el última actividad de comparativos y superlativos? Sí. Sí, recién me estoy mirando y me fijé. Bueno. Ahora voy a revisar mi aula de vuelta, entonces, a ver. Bueno, porque vieron que estuvieron de mantenimiento el miércoles, no se pudo usar. Martes a la noche ya andaba mal, y ayer con mucha dificultad también, vieron, a veces está muy lento. Así que bueno. No, eso cuando les digo, bueno, que presten atención, por eso, porque el adjetivo en inglés no se modifica, va a ser siempre el mismo, pero en español sí, concuerda, ya les digo, con el sustantivo. Entonces puedo decir, la mesa verde, el libro verde, las mesas verdes, o los libros verdes, y la palabra verde en inglés no se modifica, pero en español sí, la voy modificando. Eso nada más, que tengan en cuenta eso. Sí, eso es lo que preguntabas, Edith. Sí, gracias. Y la última actividad de esto, de adjetivos comparativos y superlativos, les di oraciones, y ustedes tenían que buscar artículos. ¿Cuáles son los artículos? Son solamente 3 palabras. De, an y a. Sí. Esas son las únicas que hay. Bueno, vean que estén las 3, digamos. Después les pedí que busquen sustantivos en singular y sustantivos en plural. ¿Qué son los sustantivos? ¿Qué es un sustantivo? Por ejemplo,
Un país, un nombre propio. ¿Sí? ¿Qué más? Una mesa, un libro. Sí, son cosas también. ¿Eh? Fíjense, si a una palabra yo le puedo poner un artículo adelante, es un sustantivo. Puedo decir, no sé, el camino, la mesa, una casa. Esa palabra es un sustantivo. Ahí tienen, digamos, una forma de guiarse, ¿sí? Si le puedo poner un artículo adelante, es un sustantivo. Si no están seguros, busquen en el diccionario o hagan la traducción de la oración. Yo en esta actividad no les pedí traducciones, pero ustedes pueden hacer la traducción ahí en el traductor para asegurarse de que sea sustantivo, en singular o en plural. Para que sea plural, ¿qué tiene que terminar al final? Generalmente. Igual que en español. La S. La S. Pero no todas las palabras que terminen en S van a ser sustantivos en plural. Porque esa misma regla que vimos para la formación de plurales, es la misma que se utiliza para un tiempo de verbo, para el tiempo de verbo en presente. Todavía no vimos las conjugaciones verbales, pero esa misma regla se aplica a verbos, o sea, una palabra terminada en S de repente puede ser un verbo, así que por eso cualquier cosita hagan la traducción. Generalmente el sustantivo va a ir adelante en una oración. Generalmente voy a empezar con un artículo, después viene el sustantivo. Antes de ese sustantivo puede haber adjetivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los adjetivos van antes del sustantivo? Entonces puedo tener artículo, adjetivo, sustantivo, después va a venir el verbo. Pero ante la duda ustedes hagan la traducción porque ya les digo, puede ser tanto sustantivos como verbos también las palabras. Después les pedí adjetivos. No me acuerdo si les pedí adjetivos comunes, adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Entonces ustedes ven, el adjetivo comparativo va a terminar en ER, o puede ser IER, o puede tener la palabra more adelante. Pero las dos palabras son adjetivos, por ejemplo, more interesting, más interesante, no solamente more. Y superlativo, bueno, va a terminar en EST, o en I latina, EST, o van a tener the most, adelante del adjetivo, pero ustedes ahí marcan todo, copien todo, por ejemplo, the most interesting. Creo que eso le pedían en la actividad. Después cuando ustedes van a hacer traducciones, por ejemplo, esto nos va a servir porque ustedes van a ver una palabra terminada en ER y bueno, van a pensar, puede ser un adjetivo comparativo, no siempre va a ser, porque hay palabras, profesiones, por ejemplo, que también terminan en ER, por ejemplo, teacher, y no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Pero ¿para qué les va a servir esto? Fíjense, por ejemplo, funny, ¿no? Funny es divertido, funnier, más divertido. Ustedes de repente, a esta palabra en el texto que no saben el significado, si la quieren buscar en un diccionario común, de un libro, tengo que saber cómo la voy a encontrar. Esta palabra sí, no está en el diccionario. Si busco funnier, no la encuentro. ¿Cómo la voy a buscar? ¿Y como Fanny, solo? Solo con Y, ¿no es cierto? Pero entonces yo tengo que saber esa regla, que si la palabra termina en I latina, ER, yo la voy a buscar con Y, para saber el significado. Lo mismo los superlativos que terminan IEST o en
sé yo, biggest, voy a buscar big, porque en inglés no hay palabras que terminen con doble consonante, es medio raro. Doble consonante no. Pero entonces tengo que saber que es un adjetivo que está doblando su consonante. Porque, por ejemplo, estos exámenes que hubo ahora en abril, ustedes, bueno, no participaron porque son de primer año, pero fueron todos presenciales. A no ser que el profesor no pueda ir al instituto, por este tema del COVID, fueron presenciales. Si nos toca a nosotros en agosto, vamos a rendir esta materia, o fines de julio, si nos toca ir presencial, ustedes van a tener que usar diccionarios. Así que, por eso cuando nos veamos, cuando vamos al instituto, vamos a practicar también el uso del diccionario. ¿Sí? Porque ahora, bueno, ahora todo fácil con la compu, pero si nos toca usar el diccionario, vamos a practicar para estar preparados, ¿sí? Para que sea una ayuda al diccionario y no que les dificulte más la tarea. Bueno, ¿está entendido esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe, se entendió. Bueno, acá yo tengo un ejercicio que voy a compartir con ustedes, y los dejo un ratito, 5 minutitos para que hagan. A ver, yo les voy a mostrar. A ver si puedo. Sí, acá tengo un ejercicio. ¿Lo ven? No, no se ve, pero. No, no se ve, profe. ¿No? ¿Qué ven? ¿No ven nada? El No, cuadro solo el cuadro. anterior, los adjetivos. Ah, a ver, capaz que tengo que cerrar el anterior. Ay, ay, ay. Y ahí cerré para compartir pantalla. Ahí ven. Sí, profe. Sí, ahora Sí, sí. profe, sí se ve. Bueno. Fíjense, a ver, dice elegir la respuesta correcta, ¿sí? Supónganse que no entienden mucho lo que significa la oración, y me da un adjetivo común, un comparativo, un superlativo. Esto está mal, digamos, o sea, no corresponde. ¿Qué les parece? ¿Qué elegirían? ¿Un adjetivo común, un comparativo o un superlativo? Hay algo en la oración que les está indicando lo que vamos a usar. Sí, el dan. El dan, que lo uso para ¿qué tipo de oraciones? Comparativas. Comparativas. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Por más que no sepan el significado, según la terminación de la palabra, elijo Sería older. older, ¿tá? En el medio. Older. Ahí está. A ver la segunda. Bueno, la segunda dice cuál es
la película más divertida que has visto, que alguna vez has visto. Eso se las tengo que traducir porque ustedes todavía no vimos verbo. Acá tengo que usar un superlativo. ¿Cuál sería? Si les pido un superlativo. De Fanny, Ujú, sí, the funniest. Ven cómo acá les pone el artículo de, pero no les modifica acá el adjetivo, así que esta no puede ser. La tercera, dice que esa película fue mala, pero no fue la peor que he visto. Acá también necesito un superlativo. Que no estaba en el cuadro. Yo hoy les había hecho un cuadro acá en este pizarrón que tengo, pero me di cuenta que ustedes lo van a ver al revés. ¿Ven? ¿Ven que se ve al revés? Bueno, acá tengo la palabra good, de bueno, bad, malo, que son irregulares. Eso no estaba hoy en el cuadrito que les compartí, me parece. El comparativo de good es better, y el superlativo, the best. ¿Por ahí escucharon esa palabra, the best? sí. Profe, Sí. una pregunta, ¿qué sería irregulares? Que no siguen la regla de agregar er, que cambia la palabra. ¿Que singular y plural sería lo mismo, entonces? No, estamos en adjetivos. ¿Ah? Los adjetivos, cuando son regulares, es la reglita esa que les dije para formar el comparativo del superlativo. Cuando es irregular, no siguen esa regla. Y cambia. Fíjense que en español, también estas dos palabras son irregulares, porque si digo good, que es bueno, si quiero decir el comparativo, no digo más bueno, sino que digo mejor. Y si digo malo en español, no digo más malo, sino que digo peor. ¿Ah? Por eso son irregulares. Son poquitos. Les muestro estos dos nada más, good y bad. Better es el comparativo, y acá es worst, que se escribe W-O-R-S, ay, acá me equivoqué, R-S-E, sería. El superlativo de worst. Se escribe worst. Fíjense en esta oración que les dio acá. Dice que esa película era mala, pero no era la peor que he visto. Acá necesito el superlativo. Es esta última palabra que les dije, ¿sí? The worst. Esta sería. Eso yo les di en el aula virtual que subí, están estas palabras incluidas. Vamos a la cuarta. Acá hair significa cabello. Dice que el cabello de Raquel no es tan largo como el de Sara. Acá necesito un comparativo. More long sería. No, porque long no es una palabra. Long es una palabra cortita. ¿Hola? Sí, se salió el cuadro. Sí, salí. ¿Saben por qué me decía que tenemos poco tiempo? ¿Y day long, profe? No sé. No. A ver si encuentro el ejercicio. No. No, me fui. No, ahí como tenía, vieron que tenía as y as.
Sí, sí. Si se acuerdan que tenía as y as, ahí va solamente la palabra, solo long. Porque este as y as también es otra forma comparativa. Pero bueno, eso no lo vemos en la tarea que yo les di, ¿sí? No, Vieron nos avisaba que teníamos poco tiempo. Pero bueno, ese es el tema, y la tarea es simplemente extraer palabras, ¿sí? No hay que hacer la traducción. Solamente extraen esa palabra y ya está. Es reconocimiento nada más. ¿Sí? Bueno, profe. No, profe. Bueno, y nos vemos. No sé si ustedes van al instituto la semana que viene, el martes. Sí, tenemos Sí, profe. presencial. Bueno, Y hasta ahora. nos vemos entonces. Bueno, Chao, profe. profe. Bueno, chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente.